La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana y 3 minutos. Bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María, hoy es martes 8 de agosto del año 2017. Estamos de fiesta en la casa. Ok, hoy 10 días Santo Domingo, como contamos ayer. El Papa ha dedicado un tuit a Santo Domingo. ¿Qué ha dicho el Papa? Hoy damos gracias al Padre por la obra que Santo Domingo cumplió al servicio del Evangelio predicado con la palabra y con la vida. ¿Has visto el mensaje del Papa para el Perú? Sí. Interesante, por cierto, ¿no? Dice que nuestra reserva son los santos. Los santos. Así que... la mayoría son dominicos. ¿Ah? Y la gran mayoría son dominicos. Todos tienen hábito dominico. Pero también ha dicho el Papa ayer algo muy interesante que ha dejado a mucha gente muy perpleja. No lo ha dicho, en realidad es a través de la correspondencia oficial del Vaticano. Una pareja de brasileros, una pareja homosexual que había adoptado 3 niños, porque está permitido hacerlo en el Brasil, había decidido bautizar a estos niños en la Iglesia Católica. Y habían escrito al Papa explicándole su situación y explicándoles que habían bautizado a sus hijos. Y recibieron del secretario del Papa, de parte del Papa, una carta de felicitación por haber bautizado a sus hijos en la Iglesia Católica. Con lo cual, ya todos se quedaron, ¿no? De los más confundidos. Y lo que sucede es que el Papa le da al sacramento del bautismo un valor que probablemente los que nos están escuchando no lo entiendan o no lo comprendan. Pero al margen de quiénes son los padres de la persona que lo recibe, el sacramento del bautismo obra efecto en la persona que lo recibe. Que es el niño. Claro. Entonces ha felicitado a estos señores por bautizar a sus hijos y por tener fe en la Iglesia Católica, porque se han expresado su deseo de bautizarlos en la Iglesia Católica, a pesar de que la Iglesia Católica no los acoge, aunque en teoría el catecismo sí los acoge, pero en fin, no acoge su estilo de vida, sí los felicita por haberlos bautizado. Esa es la explicación. Con lo cual ya todo lo de con mis hijos no te metas, ¿no? Los fanáticos, etcétera, se van a haber desmayado. Pero que ha hecho bautizar a los niños y está muy bien. Y así debe ser. Pero bueno, vamos a otras noticias nacionales. Huelga, ¿no? Ese es el tema del día. La huelga y la del Pepe de Vigo. Los docentes que van, firman su entrada, se van, regresan, firman la salida y ya cumplieron con su horario y quieren que se les pague. No te creo. Eso está pasando en el sur, Rosa María, no están dictando clases. Qué bárbaro. Bueno, yo también quiero, ya, padre, pase acá para firmar y me voy, ¿ya? No, ayer me decían, no, usted ha dicho que la huelga de los maestros es ilegal. No, lo que yo he dicho es que no es huelga. Es más complicado, no es que sea ilegal o que sea legal, o que hay una huelga que es legal y hay una huelga que es ilegal. No. En este caso no es huelga. La definición de huelga es, yo no trabajo, tú no me pagas. O sea, no hay producción, no hay servicios, por lo tanto el empleador se perjudica y yo me perjudico porque no recibo pago. Es decir, nos perjudicamos los dos. Como nos perjudicamos los dos, la institución está creada para que inevitablemente regresemos a la mesa de negociación. Si ese desbalance se rompe, no es huelga, es otra cosa. ¿Ok? Es como si ustedes me dijeran, mira, esto es convento. No, esto es multifamiliar. No, es convento. No, multifamiliar. No es, pues. O sea, disculpen, no es que sea legal, sea ilegal. No, o sea, mono es mono, caballo es caballo. ¿Son animales? Sí. Mamíferos, sí, pero son de otra especie, pues. O sea, eso no es huelga. La huelga pagada es otra cosa, es un invento peruano. Sobre todo de sindicatos del Estado con estados muy débiles. Pero no es huelga. La huelga, la institución de la huelga, según la OIT, según el planeta entero, es yo no trabajo, tú no me pagas. Si tú me pagas, eso se llama otra cosa. Se llama... tú me pagas cuando yo no trabajo, en fin, inventen el nombre que ustedes quieran, pero no se llama huelga. ¿Ya? Entonces, de verdad, según la ley peruana, según la OIT, según toda la norma del mundo, y la institución está diseñada así. ¿Para qué? Para que haya una tensión en la cual, para que ambas partes lleguen a esta medida extrema, efectivamente, solamente en casos extremos. Si no, no me iría a huelga pues 58 días, pues, porque sé que me voy a perjudicar. Pero en fin, en Lima
La huelga se está cumpliendo muy, muy parcialmente en muy pocos lugares y el ministerio señala que el 100% van a clases, puede ser que el 99% vayan a clases, ¿no es cierto? Sin embargo, en otras zonas del país no es así, sobre todo en Cusco y en Apurímac, donde ha habido una radicalización mayor. Y también en Ancash, donde ayer han habido detenidos, Lambayeque, parte del norte del país. ¿Cuál es el pleito aquí? Para explicárselos en sencillo. La preocupación por los niños, no. La palabra niño no está en ninguna parte, ¿ok? Ni siquiera la cavidad educativa. El primer pleito que hay de fondo y de base es un pleito político. Esto es una pugna. El SUTEP, el Consejo, digamos, el Comité Ejecutivo Nacional, el CEN del SUTEP, no está en huelga, no ha apoyado esta huelga. Apoyó un paro de 48 horas hace semanas. El Consejo Ejecutivo del SUTEP no está en huelga. Y de acuerdo a las normas peruanas, la representación nacional de los maestros lo tiene ¿quién? El SUTEP. El SUTEP, el CEN del SUTEP. O sea que estamos hablando de que esta medida radical corresponde a una facción. Es más complicado todavía, ni siquiera es una facción. Ni siquiera es eso. No, es... A ver, vamos a explicarlo despacito. Primero, SUTEP Nacional, Consejo Ejecutivo Nacional, no ha llamado a ninguna huelga. O sea, no hay huelga para ellos, ¿ok? ¿Quién controla? Patria Roja, ¿ok? Patria Roja ha controlado y controla desde hace 30 años el SUTEP. Patria Roja es una facción, sí, del Partido Comunista del Perú, sí, de la cual se escinde, al igual que se escinde Sendero Luminoso, hace muchísimos años, ¿ok? De esa facción, la facción, digamos, democrática, la que postula en elecciones, la que quiere ir por la vía democrática, es Patria Roja. Con poco éxito, pero con mucho éxito en el control del SUTEP y en el control de la derrama magisterial. Okay. La derrama magisterial hoy tiene una cantidad importante de recursos por el aporte que hacen los maestros de todo el país, que a su vez reciben los beneficios de los descuentos, de los créditos, etcétera. Muy bien. Es un botín más o menos apetecible la derrama, déjense de cosas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En distintas regiones del país, los, si quieren ustedes, comités de base del SUTEP están siendo invadidos por personas que tienen vinculación con PUCA y ACTA, o que tienen vinculación, que también quiere decir bandera roja en castellano, o que tiene que ver con CONARE. CONARE es una asociación que nunca ha tenido mucho éxito y que siempre se ha sumado a SUTEP, pero que está vinculada al Movadef. El Movadef está vinculado a Sendero Luminoso. El ministro del Interior ha presentado como prueba de la vinculación del magisterio con Movadef la firma de casi 5.000 maestros en los padrones para solicitar que el Movadef sea un partido político, con otro nombre, por cierto, ¿no es cierto? Entonces, él señala que hay una vinculación directa entre Movadef, Sendero Luminoso, o sea, guión Sendero Luminoso, y el magisterio hoy. Y que son estos grupos los que están, obviamente, sumándose a las necesidades de la gente, los que están planteando una plataforma de lucha que es inaceptable, porque digamos, ya la del Cusco pide la vacancia del presidente de la República, ¿no es cierto? Pero, entre otras cosas, piden, por ejemplo, que se derogue la ley de carrera magisterial, ley aprobada en el año 2012. Los profesores que ustedes escucharán dicen, por ejemplo, nosotros no nos oponemos a la evaluación, claro, pero se oponen a la ley de carrera magisterial, que es la que establece la evaluación. Entonces, ese es un punto pues no negociable, porque hay una ley que rige para todos los maestros del año 2012, hace 5 años que está en vigencia, muchos maestros se han esforzado, han estudiado, han pasado sus evaluaciones, han logrado tener buenas notas y merecen tener un mejor sueldo que los que no lo han hecho. Eso sí es lo elemental. Entonces, el sindicato, digamos, y radicalmente estos grupos no van a aceptar una meritocracia, van a aceptar sueldos homogéneos, equivalentes, que es la típica lógica comunista, es decir, todos ganamos igual, claro. ¿No? El que se esfuerza más, no importa, todos nos esforzamos igual, mentira, pues no todos se esfuerzan igual, pero en fin. Entonces, esto de hacer diferenciación de sueldos por desempeño es una idea, pues, capitalista, inaceptable, ¿no? Dentro de la lógica. Entonces, ¿qué pasa? Que los más mediocres se sienten muy contentos y respaldados
por un sistema que no incentiva, ¿no es cierto?, el éxito, el logro, etcétera. Entonces, eso no lo va a discutir, y no lo había discutido el ministro anterior, ¿no? Y fíjense ustedes cómo será de política la pelea, que es cuando la nueva ministra ingresa al poder, recién le declaran una huelga. No ha habido huelgas de maestros en 5 o 6 años. Las más fuertes fueron con Toledo, porque Toledo era un presidente muy débil. Con Alan García no hicieron una huelga larga, ni una. Y con Humala tampoco, porque Saavedra supo manejar la situación de otra manera. Pero hoy ven un gobierno débil y listo, es débil, pues. Entonces parece que se hubieran unido escuela por escuela, ¿no es cierto? Y no es que se hayan unido escuela por escuela, son bases de determinadas regiones. Según el Ministerio de Educación, sumadas son 30% de los maestros del Perú. Y la situación es bien simple. Si no regresan el jueves a trabajar, se les despide. Ahora, ¿qué pasa en el Perú? Esa ha sido una amenaza. Nunca ha sido, en realidad, una oferta que se concrete en una realidad. Porque siempre se han pagado. Entonces, si a mí siempre me pagan y yo igual hago huelga, ¿por qué voy a creer que ahora va a ser diferente? Y además nunca me han despedido. Nunca me han despedido. Entonces, ¿por qué voy a creer que es diferente? ¿No es cierto? Claro. Y la segunda cosa es que lo que les ha dicho el ministerio es que si se llega al número, creo que son 3 meses sin clases, simplemente se anula el año escolar. Ayer lo dijo el viceministro de Educación, que eso es una situación que está todavía latente. Así es. Se anula el año escolar, pues. Entonces, señores, se llevan sus hijos a sus casas y vienen en marzo del próximo año. Y a los profesores simplemente se les suspende la planilla, pues ya está. Ay, disculpen. O sea, si los profesores no quieren hacer clases, ¿no es cierto?, y quieren que se les pague, entonces va a continuar la huelga en el Cusco. En el Cusco sí la huelga es cerrada, es 100%, según la información que tenemos. En otras partes del Perú, de Puno a Purímac, también muy radical. Norte del Perú, Lambayeque y Ancash, bastante radical. Pero en el resto del país, dependiendo, hay 10 regiones que sí están bastante radicalizadas y el resto del país está funcionando bien. Lo cual quiere decir que tenemos un gobierno débil, que no puede controlar el 100% del país. Y eso es exactamente la impresión que quiere dar Movadef. Es decir, ¿qué le interesa normalmente a los grupos subversivos? Dar la impresión de que el gobierno no puede controlar el país, no tienen control sobre el país. Esta no es una huelga magisterial, esta es una huelga política. Y el gobierno no lo entiende y quiere seguir hablando en términos magisteriales. Cuando ahorita tiene que ir a discutir la huelga, no en términos magisteriales, sino en términos políticos. Desde el primer ministro hasta el ministro del Interior. Son los que deberían de estar discutiendo. Ahora, la pregunta es, pues, ¿con qué dirigencia? ¿Con qué dirigencia? ¿Con la de SUTEP Nacional? No. Y le vas a reconocer entonces a una mesa, ¿no es cierto?, de unas bases que dicen ser representativas para que mañana otras te digan que ellos no son representados por esas bases. Mal precedente. Claro. ¿Cómo lo haces? O sea, para discutirlo, ¿con quién es la pregunta? ¿Con quién nos sentamos a negociar? Ese es el problema más grave que tienen en este momento. O sea, lo que el gobierno debió haber hecho en su momento es, bien, por favor, el sindicato autorizado para esto, vamos a dialogar sobre esta situación. Claro, punto. Claro, pero el sindicato autorizado, de hecho, nosotros no estamos de huelga. Claro. Porque obviamente es un problema político. Así es. Adentro se están matando por el liderazgo. Entonces, si hoy los más radicales encuentran en Cusco, por ejemplo, una base de apoyo que les permite radicalizar su medida, ahí, a partir de ahí y desde ese piso, lanzan su ofensiva nacional. No la van a lanzar desde Lima, porque en Lima no tiene ningún apoyo. Claro. Y eso es lo que está pasando. Entonces probablemente vaya a tener que suspenderse el año escolar en algunas regiones del Perú, ¿no? Y además los puntos del PRI son increíbles, pues, contra la privatización de la educación pública. ¿Qué privatización? ¿Saben qué ha causado la privatización de la educación pública en Lima? Las huelgas. O sea, cada vez que había una gran huelga nacional, un grupo de maestros ha fundado un colegio privado para prestar el servicio por la libre y después formalizarse entre el Ministerio de Educación. Ese es lógico. Es como si tú te dijeran, mira, de tu caño ya no sale agua, pero a la vuelta te venden bidón. Ya pues te vas a la vuelta y compras bidón.
no vas a dejar de tomar agua. O sea, los peruanos encontramos una solución a la falta de prestación de servicios del Estado. De todas maneras la vamos a encontrar. Entonces, si el colegio público no quiere seguir siendo colegio público hasta que no se cumplan sus demandas, si quieren ganar una UIT, que ese es el pliego, ¿ah? Quieren 3.300 soles mensuales. 4.050. 4.050, perdón, claro. discúlpame, una UIT. Sí. ¿Ya? Van a tener que esperar al 2020, pues más o menos, ¿no? Más o menos, supongo. Si al país le va bien, digo, ¿no? Porque no hay forma de que les paguen una UIT. No hay forma de que les paguen una UIT. Pero claro, yo me siento y voy haciendo, hasta que no me pagues una UIT, yo no trabajo, ¿ah? Pero mientras tanto me vas pagando lo que yo voy ganando, ¿ah? Pero si no estás trabajando, no sé. En mi país huelga es así, huelga es pagada. Porque más viene la tontería esa, ¿no? De vamos a recuperar. ¿Cuándo vas a recuperar? Ayer lo dijo el viceministro, ya matemáticamente, como en el fútbol, es imposible, ni con sábados, domingos y feriados. Ya no se puede. O sea, ya terminas tomando clases del próximo año, de marzo del próximo año. Entonces, cuando eso llegue a suceder, se acabó. Simple y llanamente se acabó. Ya no hay forma de recuperar el año. El tiempo, señores, es finito, no es infinito, es finito. Entonces tú no puedes meter 2 años en uno. Los alumnos del Cusco, lo más probable es que pierdan el año escolar. Y muchos, los que puedan, probablemente manden a sus hijos, sobre todo en secundaria, sobre todo en quinto y media, cuando están terminando, a otras provincias del Perú a que terminen su secundaria. Y los estén mandando ya, para poder sacarlos de una situación que no les permite terminar su colegio y poder postular a una universidad o un instituto técnico, porque les reventaron el quinto y media. Así de fácil. O sea, los van a tener que sacar rápidamente de la zona en la que están. Y ahí la razón por la cual hay cientos de migraciones en el Perú, y la huelga es una de ellas. Vamos a la pausa y rezamos con el doctor César Azabache, que ya llegó. Vamos a hablar de derecho penal, el tema favorito del público. Regresamos. Volvemos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio. Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Feliz día a todos nuestros hermanos dominicos en el Perú. Por cierto, Radio Santa Rosa en Lima, que también nos tiene en Facebook Live, Radio Santo Domingo RCD, Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María. Bueno, estamos ya con el doctor César Azabache para hablar de esa cosa tan extraña llamada derecho penal, que confunde tanto a nuestra audiencia y que hace que la gente no, de verdad, entienda poco o nada y que termine desesperándose y tenga esta situación, esta sensación de injusticia permanente, ¿no? O de que, más que injusticia, que la ley no se aplica igual para todos, ¿no? Déjame hacer un comentario aprovechando esto que acabas de decir. Lo que a mí me angustia socialmente es que en realidad el derecho nos entra por la parte penal. Sí, claro. Cuando debería aproximarse a nuestras vidas por la parte de contratos, por reglas de protección, por medidas que impidan que las mujeres sean agredidas. Tendría que entrarnos la parte positiva del derecho, la que se basa en confirmar situaciones de protección. Pero nos entra el castigo. O sea, es como que si todo eso no funcionara recién entrar en la parte penal. Exacto, y en nuestro caso al revés. Lo único que percibimos del derecho es el castigo. Ahora, eso es malo, es curioso, en la Universidad Católica a mí me dictaron 12 cursos de Derecho Civil, no sé cuántos procesales civiles, tributarios, 3 cursos de penal nomás, y el resto eran voluntarios. Sí, parece que yo no aproveché mucho la universidad, pues también soy de la Católica y soy penalista. Claro, lo que pasa es que a ti te gustó, pero te lo enseñaban como para disuadirte, ¿eh? Entonces, no, sí, ¿verdad? Como yo tenía que hablar, me meto acá. O sea, en el sentido de que no es que a los abogados se nos forme para ser penalistas, la gente cree que nos forman para ser... No, al contrario, nos forman para no serlo, para no ir a juicio. O sea, la buena formación es evade el conflicto. Exacto. No, ni hablar, evade el conflicto. Pero la enorme buena formación es, usa el derecho como mecanismo que impida que tengas conflictos. Claro. Y que si los tengas, puedan tener un canal sano, amable de regulación. Claro, y sin embargo, tenemos que, a raíz, yo creo también mucho del año 2000, ¿no? Yo en el año 2000 aprendí Derecho Penal, no, más que en la universidad,
además me habían cambiado algunos delitos en el 91, ahora se llamaban de otra forma. Pero ¿por qué? Porque el año 2000 hubo un proceso muy grande de anticorrupción en el Perú. Entonces la población aprendió mucho de cohecho, colusión, palabras que no había escuchado jamás. Y pensó que con eso bastaba. Pues. Y esa era la manera de resolver las cosas. Hay que pegarse el micro, doctor. Perdón. Sí, si no se olvida. Yo debo decir esto para que no lo olvidemos. Yo en realidad aprendí Derecho Penal en los años 80. Claro. Con ocasión a las cuestiones sobre derechos humanos. Lógico. Que es algo que no hemos terminado de asimilar todavía. Tampoco. Pero es cierto que el 2000 fue un terremoto institucional impresionante, ¿no? Claro. Y en ese momento usted fue miembro de la Procuraduría Anticorrupción. Sí. Brevemente, un año estuvo al final, ¿no? O 2. Año y medio. Año y medio. José y yo, nos fuimos juntos. Con José Ugaz. Y hubo que armar. Yo me gustan estos paralelos porque de verdad que ahora no los estoy viendo. Hubo que armar una estrategia. O sea, el procurador no es el fiscal, pero sí le tocaba reclamar la reparación civil del Estado y definir una estrategia para recuperar esa reparación civil. Sí. ¿Hoy se ve eso frente al caso de Lavallato? Creo que es evidente que no. Eso pues. Creo que el gran desafío de Jorge Ramírez, ahora recién designado a la Procuraduría, es hacer una vuelta de timón muy clara en punto a definir cuál va a ser la forma en la que el Estado se va a aproximar a la dimensión económica de este caso de corrupción, claro, que tiene una importancia también enorme, junto con la del castigo, ¿no? Claro. Pero el gran reto de Ramírez es ahora crear un lenguaje que marque esa diferencia, que la explique claramente para todos y definir las acciones que la hagan concreta. Claro, porque a diferencia del proceso del 2000, acá lo que tenemos son empresas al frente que, a diferencia de los políticos del 2000 que de repente querían huir o desaparecer o no pagar, estas probablemente sí quieren pagar y quieren mantenerse en el mundo del capital, si se quiere, pero lo que se está negociando acá son montos. Yo diría incluso, de repente va a sonar un poco cruel lo que voy a decir, pero confieso que me tiene a poco cuidado lo que quieran, ¿de acuerdo? Claro. Mi punto es el siguiente. Aquí lo que hay, como tú lo has dicho, no son solo empresas, sino que hay proyectos, algunos de los cuales además llegan a tener impacto macroeconómico. Gasoducto del Sur, perdóname, solo el Gasoducto del Sur representa la posibilidad de proteger el ducto principal de transporte de gas de un accidente que nos costaría $5.000 millones en 5 días. Claro. ¿De acuerdo? Entonces la dimensión económica de este caso va más allá de lo que quieran las personas. Tiene que ver con contener impactos colaterales de procedimientos judiciales que en sí mismos solo tienen medidas de intervención que están pensadas para situaciones habituales. Exacto. O sea, es decir, te embargo para poder cobrarme. Ya, bueno, acá te embargo para poder cobrarme y paro la obra. Exacto. Y dejo a 2.000 personas sin trabajo. Exacto. El concepto que hay que entender es ese: daños colaterales o consecuencias colaterales. No se puede intervenir en un proceso económico en marcha con herramientas de derecho penal pensadas, como bien lo ha resumido, para embargar una casa, un carro o una cuenta de bancos. Claro. Así no funciona la economía. Ahora, en ese sentido, este decreto supremo 003 que saca el gobierno, ¿es un instrumento eficaz para asegurar la reparación civil del Estado? Yo creo que es una buena herramienta. El problema es que la eficacia la hemos boicoteado todos, ¿no? Sí, claro. El decreto se aprobó en febrero. En marzo la SUNAT estaba embargando a una de las empresas claro, en proceso por corrupción. Ya, eso se puede contener, la SUNAT puede tener razón. Pero el embargo de la SUNAT, por ejemplo, que fue por 200 millones de soles, de ahí viene el número, fue la SUNAT quien embargó 200 millones de soles. Hay un montón de historias que contar sobre eso. El embargo de la SUNAT puso en evidencia que dentro del Ejecutivo nadie estaba hablando con nadie. Y ese creo que es el gran drama de este periodo. Buenas herramientas como el 003 que no se consensúan al promulgarse y que no se implementan en un clima que esté basado en el diálogo y la coordinación entre autoridades. Ese es un problema dentro del Ejecutivo. El otro problema es la coordinación Procuraduría, Fiscalía, Poder Judicial. Si una cosa se creó justamente en el 2000-2001 fue un subsistema anticorrupción, donde había un diálogo, ¿no es cierto? O sea, el procurador, si tenía conocimiento de alguien que quería ser colaborador eficaz, lo ponía a disposición del fiscal. Claro, hay que decir que en realidad el diálogo se debe desarrollar entre Procuraduría y Fiscalía, porque la regla de imparcialidad debería evitar que el judicial ande en muchos
en muchas conversaciones con las partes. Obviamente, ¿no? pero ustedes podían, o sea, si hay alguien que se presentaba como colaboradoríficas, se ponía a disposición de la Fiscalía. Por supuesto, es que, a ver, la Procuraduría, para comenzar, la Procuraduría es una figura rara, ¿verdad? Sí. Que casi nadie entiende y que incluso tiene problemas de traducción, ¿no? Oh, hemos visto en estos días, además. En el 2000, por ejemplo, tuvimos una larga discusión con José, con Vargas, sobre cómo nos comunicábamos con el exterior. Claro. Porque, claro, la primera intención de la comunicadora de la oficina fue escribir las cartas y poner en la postfirma prosecutor. Y nosotros no somos el prosecutor, no lo éramos. Estados Unidos el prosecutor es otra cosa. Es el fiscal. Es el fiscal. Es el fiscal. Entonces, esa confusión que, digamos, casi por anécdota se expresa en el lenguaje, es terrible cuando se plasma en la autopercepción de una organización. Claro. Y yo creo que a pesar de todo lo que hicimos en ese tiempo, no logramos imprimir en el sello de la Procuraduría la idea de que no son Fiscalías 2. Bueno, ese es el problema, y lo Ese hemos es visto el con la señora Ampuero. La señora Ampuero Por desgracia, sí. ella creía que era fiscal. Por desgracia, No, sí. se había equivocado en su rol. Jenny Vilcatoma le pasó lo mismo, pensaba que era fiscal. Había sido fiscal, entonces creía que seguía siendo fiscal. Y eso es terrible porque, por ejemplo, explica por qué ha habido un incidente institucional Claro, en Curitiba. alrededor del acuerdo, primero Curitiba, pero antes de Curitiba, el acuerdo de la Fiscalía de principios del año con Odebrecht. Sí. Yo no imagino cómo alguien en la Procuraduría puede mandarle una carta escrita, impresa y con sello de cargo a un fiscal pidiéndole copia de un papel. Alguna vez he hablado con alguno de los funcionarios del Ejecutivo y le he preguntado, perdóname, explíqueme en qué momento el teléfono fue derogado en sus oficinas. Claro, La pregunta es así absurda. es para dejar constancia, papelito, Sí, pero papelito. Por eso, ¿en qué momento una Procuraduría tiene que mandarle una carta a un fiscal? Por Dios, la idea de la Procuraduría es doble. De un lado, la Procuraduría es, como bien has resumido, la que se encarga de las dimensiones económicas de los casos legales. Así es. Reparaciones civiles, intervenciones, conservación de patrimonios, protección de efectos colaterales. Pero del otro, la Procuraduría tiene que tener la flexibilidad y la facilidad de ser una especie de asistente comunicador del fiscal. O sea, el procurador tiene que podernos explicar lo que el fiscal por reserva no debe. Así Y es. tiene que darle una especie de colchón de respaldo Por eso al el Ministerio procurador Público. siempre es mucho más visible. El procurador, como es un abogado de parte, puede hablar. El fiscal no puede hablar. Exacto. Y esa fue la razón por la cual los procuradores se hicieron tan famosos en el año 2000. Claro, no A era tal porque nos gustara la película, ese es el trabajo. A tal punto que los procesados decían, no, es que el procurador no quiere, el procurador me acusa. Dice, el procurador no te acusa, no te puede acusar, solo te puede acusar el fiscal. Claro, pero podían hablar. La dimensión comunicacional del procedimiento Claro. tendría que estar más en las manos de la Procuraduría que de la Fiscalía. Por autoimagen, por reglas legales, Claro. y hasta por estilos y por flexibilidades, ¿no? Claro. Ahora, lo que vemos ahora es una fiscalía completamente divorciada de la Procuraduría y además en competencia, ¿no? Una especie de competencia. Y el problema fue que cuando llegaron a Curitiba, la fiscalía llegaba con un plan por el cual se le daba inmunidad plena a Marcelo Odebrecht y la procuradora dijo, no, yo no puedo estar acá sentada. Entonces, ¿para qué has venido, mamita? Se paró y se fue. Yo no puedo estar acá. Entonces, disculpe, es un papelonazo. No sale Total. del Perú sin una coordinación de cuál es la conducta que vas a tener frente a la confesión de una persona, ¿no? Por eso digo, el principal problema que está mostrando esto es que las autoridades no están hablando. Un incidente parecido para graficar el tamaño del ridículo, ¿no? En la audiencia del caso Barrios Altos, allá cuando hubo la discusión del fallo Villestein sobre Barrios Altos, en esa audiencia se presentaron dos abogados del Estado. Uno era el abogado del Ministerio de Justicia para Derechos Humanos y el otro el procurador del Judicial. Y en plena audiencia se comenzaron a pelear. Dijeron cosas distintas. En Costa Rica, En Costa Rica. Espantoso. Al extremo que el presidente de la Corte les tuvo que decir, perdón, me quiero saber cuál de ustedes dos es el agente del Estado. Claro, ¿cuál representa el Estado peruano? ¿Cuál es la posición del Estado? Porque están peleándose en público. Bueno, eso más o menos es lo que ocurrió en Curitiba, ¿no? Claro, entonces eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque ahí lo que tenemos es que no hay una posición. Y lo que deberíamos saber todos los peruanos es, bueno, ¿cuál es la posición? Es evidente que a Marcelo Odebrecht no se le va a poder traer peso al Perú. No va a poner un pie en el Perú y no va a venir al Perú, no hay forma de extraditarlo y tiene garantías plenas del Estado brasileño. Pero además es que hay una regla legal que nadie ha comentado y es que en el Perú la cosa juzgada internacional es oponible. Así es. En Estados Unidos no, hay una cosa que se llama principio republicano o regla republicana, por la cual ni siquiera entre los estados siempre se puede oponer una sentencia. Pero en el Perú reconocemos la validez de las sentencias extranjeras. El hombre está condenado, ya está condenado. Ya está condenado. ¿Nos gusta o no? Ya está pagando su pena.
Entonces ya no, pues, ni a él, ni a Barata, ni a nadie. Entonces, para que ellos quieran dar información relevante sobre lo sucedido en el Perú, tenemos que darles algún tipo de incentivo que los haga, ¿no es cierto?, interesados en hablar. Es evidente que Barata está dosificando su información. Entonces, tanto el fiscal como el procurador tienen que desarrollar una estrategia para que no dosifique, sino que cuente lo que haya que contar. Lo que no es fácil, ¿no? Porque ya no son colaboradores eficaces, son testigos. Bueno, y hay que tener en cuenta además que cualquier caso legal que depende de la colaboración eficaz de alguien que ha cometido delitos, es un caso difícil. Digamos, negociar con un colaborador eficaz, entendamos esto, no es negociar con un hombre bueno, lo voy a decir entre comillas. Claro. O sea, la negociación con un delincuente es siempre una negociación perversa. Y ningún delincuente negocia para confirmar la validez de las reglas legales o recuperar la autoestima o la honestidad. Negocian porque les conviene. Claro. Entonces el que negocia con un delincuente sabe que tiende a mentir, sabe que tiende a fijar sus propios puntos de equilibrio y a ocultar la mayor cantidad de información que pueda, y que junto a esa negociación hay otras muchas negociaciones clandestinas que él está haciendo por sus propios intereses. Claro. De modo que no hay que ser ingenuo, no hay que ser ingenuo. Y eso es lo que abre la necesidad de marcar un equilibrio entre la desconfianza estratégica y, sin embargo, la negociación eficaz. Ahora, vamos a tener que hacer una pausa de esto, hemos hablado. Yo creo que no pueden ser colaboradores eficaces aquellos que ya tienen una sentencia, porque no tienen ningún interés en venir al Perú a ser juzgados por crímenes cometidos en el Perú. No, con que no pongan un pie en el Perú se acabó el problema. O caso distinto es el de Maiman, y de eso vamos a hablar en un ratito, porque Maiman no ha sido juzgado en ninguna parte. Es un excelente tema. Ya, vamos a la pausa, 8:36, y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y sigue creciendo el número de seguidores que tenemos en Twitter, en la cuenta @Sodomco. También estamos en este momento, gracias a Radio Santa Rosa, en Facebook Live. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de este canal y que dan sus comentarios. Los leemos siempre durante la pausa y también con todos ustedes. Estamos con el doctor César Azabache. Rosa María Palacios conversa con él sobre derecho. Bueno, estábamos hablando sobre el tema, por ejemplo, de Maiman como colaborador eficaz. ¿Qué es el colaborador eficaz? Perfecto. ¿Ya? Sin embargo, él exige inmunidad absoluta, y en el Perú no le pueden dar inmunidad absoluta, pues, porque hay un juicio y tienes que ser condenado, y obviamente se te exime de pena, pero pasas a ser condenado. Entonces sus exigencias van más allá de las posibilidades del Estado peruano. En realidad no. Es un gran punto el que marcas, porque claro, Maiman es el candidato perfecto a colaboración en un entorno en que los grandes protagonistas, en realidad, son colaboradores con la justicia brasilera. Claro. Y llegan a Perú en una especie de procedimiento de homologación. Exacto. ¿De acuerdo? Porque, claro, como son colaboradores con la justicia brasilera, Brasil les ha impuesto como condición que abran urbi et orbe su información. Y eso está muy bien. Digamos, si esa no fuera la situación, ellos podrían alegar que ya están condenados y punto, porque ya están condenados. El señor Maiman, en cambio, no tiene un proceso semejante, y es un personaje que es evidente, es fundamental en la historia del caso Toledo. Fundamental. Entonces, es el eje de lavado, o sea, el lavador. Exacto. A ver, comentábamos eso también, y eso es bueno repasarlo. La figura más clara del lavado es el autolavado. Es lo que ocurre con el sujeto que recibe un soborno y maneja el dinero a partir de la recepción. A partir de ese momento, el caso es indiscutible, ¿no? Claro. Y el caso Toledo pinta en esa dirección. Claro, yo hago que por un delito de cohecho, de coima, no me lo den a mí, se lo den a mi testaferro. Mi testaferro lo mete en un circuito complicadísimo en Costa Rica, se lo da a mi suegro, a mi guardaespaldas, circula, se demora 10 años. Pero Toledo no pierde el dominio jamás, es su dinero. Tanto que al final, cuando Maiman empieza a tener problemas económicos, el juicio por la destrucción del gasoducto y tal entre Israel y Egipto, recupera dinero. Exacto. Y entonces cierra el circuito de manera perfecta. El gran drama, Rosa María, es que Toledo no está procesado por cohecho. Eso es increíble. Está procesado por tráfico de influencias. Ahí hay una cuestión que yo creo que tiene que ser repasada, explicada y discutida absolutamente, ¿no? Es que primero, el drama en el caso de Toledo es que primero lo acusan por lavado de activos, pero no habían descubierto el delito fuente, que era el cohecho. Y lo descubren en el tiempo después, ¿ok? Entonces, pero
el problema, y acá vienen los líos procesales, está juzgado con un código, Los dos códigos. claro, por el lavado de activos, y con el otro código, por lo que yo presumía que era el cohecho, y lo que tú me dices es tráfico de influencias, y ayer se le ha querido añadir colusión. Sí. Pero no es colusión, es cohecho, es Claro. coima. Lo que pasa es que nos está costando mucho hablar en español en el Perú, ¿eh? Claro, Claro, sí, es- antiguo. Antiguo, sí, casi castizo y claro. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Se nos ha impreso en la mente a los abogados que tenemos esta tendencia a distorsionarlo todo, que solo se puede sobornar al sujeto que es competente para tomar una decisión. Claro, no, ¿De eso es acuerdo? falso completamente. Y eso además no camina, ¿verdad? Claro. Y si uno lee los instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción, eso no va. De hecho, en el 2000 tuvimos un problema semejante con el peculado. Claro, Porque, ¿te acuerdas? El peculado, que la peculado. complicidad en el peculado, que fue una gran discusión, tanto que Chile no lo aceptó. no, Chile no aceptó La tesis peruana. Claro, pero la tesis peruana que no aceptó Chile fue esta. El particular que recibe el dinero del Estado es cómplice del peculado. Así es, esa que no Acá lo tuvimos otra discusión. Claro. La otra discusión fue si el sujeto que se apropia de los fondos públicos tiene que ser el competente para administrarlo. No. Que era el gran argumento de Montesinos, Claro. porque el señor Montesinos tuvo la precaución de De ser jamás- nombrado asesor Jamás toda ser- su vida. claro, jamás tener cargo público, claro, con ROF. Exacto. No tenía, De no, hecho, no tenía alguno- reglamento de organización y Alguno de funciones. sus abogados en el exterior, cuando ha venido o cuando vino en ese tiempo a discutir cosas, decía, pero un momento, nosotros contratamos a un asesor del Claro. Estado peruano, no a un funcionario, gracias, no a un funcionario público. Entonces, la Suprema, por suerte, y con muy buen sentido común, rompió esa regla Claro. y creó la regla del dominio por hecho. Exacto. ¿Verdad? El que maneja los fondos públicos Especula con ellos, aunque no tenga el cargo. Exacto. Y así, digamos, equilibraron las cosas dentro del SIN. Exactamente. Bien, ahora tenemos que hacer el mismo movimiento para cohecho. Claro. De manera que quede claro que el funcionario público que toma decisiones, sea competente o no, Claro. puede ser sobornado, sin subterfugios raros como esto del tráfico Claro. de influencia para el presidente de la República, por Dios. Así es, tráfico de influencia, además que todos sabemos que está prescrito, pues. Y a mí lo que me preocupa en el caso de Toledo es que al ritmo que va el caso, le va a prescribir todo, pues pasan 5 años más. Es que de No, verdad. no lo cargo por lavado, ¿verdad? No, pero Son todo el 22 resto- años y medio Yo para sé, que- pero el resto, a este paso, oye, perdóname, estos son cargos del 2006. Es verdad. ¿Ya? Entonces, tú dices, ¿por qué no tenía apuro el señor Toledo? Porque está sentadito igual que Alan García en París, esperando que le prescriban. Porque eso ya pasó en el Perú. Claro, el 2030 prescriben los cargos por lavado de activos. Y en realidad yo creo que Toledo no la tiene fácil. No, no la tiene fácil. Evidentemente yo espero que lo extraditen también, porque creo que es un caso clarísimo. Claro. ¿Ya? Pero mientras Maiman no sea llamado como colaborador eficaz, no tenemos, digamos, la pistola humeante que necesita la fiscalía para Bueno, acusar. Maiman puede ser en este caso una ametralladora completa. Y ha dicho que está Y dispuesto. Eso, que él haya anunciado, para comenzar, que él haya anunciado públicamente que está dispuesto a cooperar, significa que no ha encontrado un espacio de negociación regular, Claro. o Con Toledo. claramente abierto, ni con Toledo ni con la Fiscalía. Claro. Porque si lo tuviera con la Fiscalía, con la Procuraduría, Estaría entonces no tendría que haber dicho nada. Ahora, claro, ¿cómo se negocia una colaboración? Bueno, en realidad el canal real para comenzar a explorar es la Procuraduría. Claro. Porque tiene una flexibilidad que la Fiscalía no tiene. O sea, cuando uno llega a la Fiscalía, y así tiene que ser, le levantan acta en el día. Claro. Entonces, se acabó. O sea, no es que lo estoy pensando. No. Acta. Acta. Acepto o rechazo. Exacto. En cambio, con la Procuraduría uno debería tener un margen de maniobra. Yo más quisiera hablar que extenso. me conviene. Yo les cuento todo y ustedes qué me dan. Exacto. Y así fue como se hizo con Pinchi Pinchi. Pinchi Pinchi llega primero donde José Ugaz y le dicen, señora, las reglas son estas. Usted tiene que decir la verdad. Si usted miente, pierde todo. ¿Sabes cuál es la historia más bonita de ese periodo? Ajá. Que doña Matilde no fue la principal colaboradora eficaz de la Procuraduría. La historia más bonita es que nadie sabe quiénes fueron los colaboradores más importantes. Yo lo sé. Porque eso es lo que hace la colaboración perfecta, Así que no es. tengas necesidad de llevarlos como testigos. Así es. Que Bueno, entonces el canal tendría que ser ahora también la Procuraduría. Algo no está funcionando bien si el señor Maiman tiene que publicar en una entrevista en el periódico que quiere colaborar. dice y- Gorriti, yo quiero colaborar, pero denme inmunidad absoluta. Entonces le digo, inmunidad absoluta no te pueden dar. Pero sí hay una voluntad. Y ese caso, por ejemplo, está abandonado por la Fiscalía. Porque lo único que tienes que lograr es
por la vía del exhorto, por en fin, todas las vías que tiene la Fiscalía, Bueno, hay contactar una cosa con muy él. sencilla, es comprar un boleto de avión e irte a Israel. Para empezar. Pero es que claro, de nuevo, aquí es donde notas que cuánto cuesta que la Procuraduría y la Fiscalía no estén emparentadas, ¿no? Claro. Porque quien tendría que agarrar un avión e irse sin que nadie se entere, porque no hay que publicar resolución ministerial para eso, es el procurador. Claro. Agarrar un avión, irse a Israel, negociar condiciones, traerlas, ver con el fiscal que se aprueben, aprobadas que sean, se pacta y las Se inmunidades que consigue correspondan. todas. Porque, digamos, frente a un privado que lava activos y un expresidente de la República, permítanme decirlo así, el negocio para la Fiscalía es redondo. Claro. Y sobre todo porque a partir de ese caso, por eso has hecho bien en levantarlo, a partir de ese caso la Fiscalía rompería la ligazón de dependencia que ahora tiene con la Fiscalía del Brasil. Así Y es. hay que acordarnos que falta SEDAPAL, falta OAS. OAS falta recién muchísimo. está con, perdón, Galbao, faltan todos los otros. Son 5 constructoras. Nos han sacado una foto muy bonita acá en Sodomco. Así ¿Ya? es. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Volvemos, esto es A Pensar Más. Gracias a los que nos escriben por Facebook Live, amigos. Bienvenido Jacobo Fishman, desde el exterior nos pregunta, si el caso Toledo pinta como delito, ¿cuál es la diferencia entre Maiman y Marcelo Odebrecht, donde la conexión de corrupción tiene 2 aristas? Dice Jacobo, el corruptor y el corrupto beneficiamos al corrupto extranjero. Eso quiere decir que el resto está amparado en OAS, Camargo, Correa, etcétera. Opiniones. A ver, doctor, ¿estamos beneficiando al corrupto extranjero? Es que eso es lo que comentamos hace un momento. Claro. Los casos que terminan dependiendo de acuerdos de cooperación siempre tienen una dimensión perversa. Así es. Estamos negociando con un delincuente. Sí. Y es terrible. Pero hay casos en los que la justicia penal depende de los acuerdos con Ahora, delincuentes. además hay que tenerlo en claro. Fíjense, hasta el 2000 nosotros no teníamos un esquema de colaboración eficaz. Entonces todo el mundo iba preso. Y al final no todos iban presos. Pues, ¿por qué? Porque como nadie podía hablar, entonces nadie obtenía nada de hablar, se copia el sistema americano, el sistema norteamericano, donde el District Attorney tiene una flexibilidad hasta para exonerar absolutamente de pena, pero de pena de muerte, ¿ah? O sea, es una cosa impresionante a cambio de que le den la información que necesita para agarrar a los que considera son los cabecillas, los peces gordos. Pero ahí está la clave, pues. Como la colaboración eficaz tiene esta dimensión perversa, Ah, sí, claro. ¿de acuerdo? Entonces hay que manejarla con mucho cuidado. Entonces, la mejor manera de que el sistema se dañe menos, siempre se daña un poco el sistema cuando depende de acuerdos con un delincuente, la mejor manera de que se dañe menos es que la colaboración eficaz funcione para que se pueda construir un caso en base a evidencias que el Claro. colaborador otorga sin que él se convierta en protagonista. Exacto, sin que sea un testimonio. Es decir, por ejemplo, a mí me dan la lista de todas las cuentas de banco donde se han hecho los depósitos y puedo rastrear perfectamente los depósitos, los bancos, las cuentas, las fechas, los depósitos, las transferencias, a qué otra cuenta se fueron. Yo no necesito ya el testigo. Exacto, usted señor se va. Exactamente, no necesito el testigo, necesito la información, porque puedo seguir la pista del dinero. El testigo me es útil en la medida en que solo él tiene esa información y hacer un levantamiento bancario internacional es muy difícil, universal, digamos, para ver en qué banco de Israel o en qué banco de Pakistán, o donde sea. está la plata, ¿se dan cuenta? Entonces, para eso necesito al colaborador. Entonces, una vez que él me da todo en la ruta del dinero, yo la puedo trazar perfectamente, hacer el reingreso al Perú, ya no lo necesito a él, porque no necesito su testimonio. Necesito solamente que me diga cuál fue la ruta del dinero, porque para eso es clave. ¿Ya? Y eso es lo que no veo que la fiscalía esté haciendo. Además, Que claro. oye, tampoco hay que estudiar tanto derecho para eso, Garacho, No, es una cosa de sentido De común. común. Es una cosa de sentido Así común. es. El colaborador perfecto es invisible. Mm. Claro, es invisible por su propia protección, porque así Así tiene que ser. nadie lo amenaza, pero además es invisible porque revelarlo hace que a la sociedad le comuniquemos que estamos Es el que dependiendo te de un dice, delincuente. es el que te dice dónde está el cadáver, dónde está el arma. ¿Ya? O sea, imagínense ustedes, organización criminal de sicarios, ¿no es cierto? Que desaparecen el cadáver, desaparecen el arma asesina. Este te cuenta todo. No es cabecilla, pero sí sabe dónde está el cadáver, sabe dónde está el arma. El arma tiene las huellas digitales del asesino, ¿ya? Y la sangre del muerto. ¿Ya? Listo. ¿Lo necesitas al fulano? No, que se llame 001, basta y sobra para el expediente. Ya, lo mismo se tiene que hacer en corrupción, pero lamentablemente, yo de verdad que no veo
ni la proactividad, ni la estrategia. O sea, la Fiscalía firma un acuerdo secreto con Odebrecht en enero y hasta ahora no sabemos de qué se trata el acuerdo. Y además, Exacto. discúlpeme, hasta donde yo sé, una Fiscalía no puede firmar acuerdos secretos sin que un juez, ¿no es cierto? Porque va a haber ahí cosas judiciales, determine o no determine, ¿no es cierto?, si ese acuerdo es válido o no. Bueno, en realidad el acuerdo de la Fiscalía yo lo rescato por una razón. Mi impresión es que en enero, cuando Ajá. se firma ese acuerdo, la Fiscalía se tiró el país al hombro, ¿no? Claro. Porque en realidad, voy contigo, quien tendría que haber tenido acuerdos provisionales era la Procuraduría. Así es. Y la Procuraduría Desapareció. Porque los acuerdos son para recuperar la plata, para que me colabores en el proceso, pero la Fiscalía no le puede decir a una de los delincuentes, mira, si tú me colaboras yo te perdono, yo no te acuso. No le puede decir eso, lo tiene que acusar de todas maneras. Bueno, en realidad las reglas de colaboración en el Perú son un poco más flexibles, ¿ah? Sí, pero no sí tanto, alcanzan a pues, eximentes absolutos. Sí, yo lo sé. Pero en Pero el juez situaciones las extremas, pero el juez con la aprobación acción del judicial, juez. sí. Y acá el juez no ha participado. Claro, pero regreso sobre esto. En enero, cuando la Fiscalía firma el acuerdo, no había ninguna investigación de estas abiertas, de modo que en realidad la Fiscalía negoció en el aire, Claro. ¿de acuerdo? Y firmó una especie de acuerdo de cooperación, no acuerdo, Interinstitucional, casi un acuerdo de mutua... ¿qué? Simpatía. Mutuo interés, ¿no es Claro. cierto? Pero de nuevo, yo lo que rescato de eso es un movimiento urgente en un momento en el que nadie se estaba moviendo. Yo recuerdo todos, hasta por el tuit, todos tuiteamos el día que se supo del acuerdo de Washington. Ya. Por favor, intervénganlos, embárguenlos, hagan algo, y nadie se movió. Perdóneme, a Toledo lo han dejado salir después de Año Nuevo. Y la información la hemos tenido en diciembre, 15 de diciembre, y lo han dejado salir. Acá se denunciaba eso. Acá, señor, se está yendo. Y es más, a la nota de prensa del Departamento de Justicia casi no dejaba dudas. O sea, todos agarramos una tablita de fechas y dijimos, Toledo. son estos tres, o estos cuatro, y alguna duda. Ahora, regresando a un artículo que he publicado este fin de semana, todos presos, porque ahora el nuevo estándar es que, de acuerdo a la disposición de la Fiscalía, bueno, el delito de lavado ha cambiado. Y además, no solamente ha cambiado, sino que si se supone que tú, habiendo sido presidente de la República, has recibido, se supone, tú lo niegas, pero la otra parte dice que es verdad, y supongamos que es cierto, has recibido plata clandestinamente y no la has declarado para tu campaña, entonces eso es lavado de activos. Y como eso es lavado de activos, y puede ser, se presume que te vas a fugar, entonces para adentro. La pregunta que todos hacemos es, si esas son las reglas, ¿por qué no está preso, ¿no es cierto?, el presidente de la República? Bueno, él no puede porque tiene una protección por 4 años, pero Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, Luis Castañeda Alosio, porque Odebrecht fue claro, los punteros del año 2011, eran 5, recibieron todos dineros, y a Keiko se le tuvo que dar más, ¿no es cierto? 500 más. Quiere mejorar, pues, porque a Barata no le gustaba el chavista entonces quería mejorar al fujimorismo, perfecto, ¿ya? Y le dijo, oye, ¿sabes qué? Si te va a crear problemas, mejórala, ¿ya? Eso está declarado. ¿Por qué está preso el señor y la señora Heredia, porque ahora es en pareja, y no están presos, Keiko Fujimori y Mark Vito, porque ahora viene en pareja, pues la cosa, ¿no? O, ¿verdad? Pues cuartos matrimoniales van a ser las héroes. O Alan García y Pilar Nores, discúlpenme, si nos hubiéramos enterado que Nadine Heredia tenía una ONG que había recibido 5 soles de Odebrecht, ¿ya? Estaría colgada en el puente Trujillo ahorita, más o menos, ¿ya? Y la señora Pilar Nores habrá recibido 30.000 o 300.000, no lo sé, porque ya nada se sabe. Pero recibió plata de una ONG que se hará un trabajo muy lindo, yo lo he visto, pero recibió plata de una empresa corrupta, igual que el Cristo, Chorrillos y toda la vaina, esto lo hemos visto todos. ¿Por qué no está preso Alan García? Leí tu artículo el fin de semana y te debo decir que además, mientras lo leía, me lo iba copiando varias gente, ¿eh? Muy leído el fin de semana. Bien, hay 3 cosas. La ley es la ley, decían, ¿te acuerdas? La ley es la ley. Es la ley. La pregunta es, ¿cuál es la ley? Ese es. Bueno, hay 3 cosas en el comentario que desarrollaste en ese artículo que me parecen buenísimas, pero que creo que hay que discutir por separado. El alcance de las reglas sobre lavado de activos. Un tema, diría, espeluznante por lo complejo que es. La cuestión de las pruebas sobre el caso Humala Heredia, ¿de acuerdo? Que es otro paquete. Y la tercera es la cuestión sobre la prisión preventiva. Gracias.
Si los separamos, hay que decir esto. El gran problema que tienen estos casos es que el lavado de activos es un delito relativamente nuevo. A nosotros nos llega en el 92 y nos llega con tal confusión que solo teníamos lavado de activos si los fondos provenían del narcotráfico. Nada más, así es. Originalmente fue así. Y nos quedamos así 10 años, hasta el 2002, cuando, de nuevo, Ugaz, Vargas, Gamarra, yo, hicimos un escándalo porque la regla que necesitábamos no existía. O sea, el gran caso de Montesinos es un caso de lavado de activos. Claro. Y no había regla para lavado de activos sobre corrupción. Pero mira qué tontos fuimos, En el 2002 estiramos la regla de lavado de activos para otros delitos. Por Dios. ¿Te imaginas algún lavador de activos que le pregunta a su cliente, oye, ¿y tú qué delito has cometido? Porque acá hay un catálogo. Claro. Si no está en el catálogo, no es delito. Claro. Entonces necesito que me llenes una declaración jurada de tus crímenes. Si no he hecho, no. Claro. Correcto, o sea, es una tontería. O sea, el lavado de activos, para comenzar en términos conceptuales, no se puede vincular a un evento circunstanciado al que llamemos delito fuente, porque el que lava activos, lo menos que quiere saber es qué crímenes cometió su cliente. Así es. Es un testaferro. Es un corredor de capitales clandestinos. Exactamente, un contrato de testaferría. Sí, donde además el cliente sabe que el dinero que entrega para ser lavado va a tener un rendimiento menor que el que tiene en el mercado formal, porque se trata de recuperación, ¿no? Exactamente. O sea, alguien decía alguna vez... Pero que el lavador, o sea, lava para otro, lo que tú dices, hay un mafioso a tiempo completo que va a esperar el tiempo prudente, 10 años, 5, 40, lo que quiera, pero que el dominio no lo pierde. Porque claro, si pierde el dominio, le mete un tiro pues al testaferro, pues por haberse tirado su plata. Por supuesto, el lavador perfecto, o sea, el lavador teórico es un corredor de dinero clandestino. Y nosotros creamos reglas, no para el corredor de dinero clandestino, creamos reglas para el autolavador. Claro. O sea, para el narcotraficante que lavaba su propio dinero. Exactamente, y después que lo escondía. Que lo escondía, lo hacía circular, pero él mismo. Exacto. Creamos reglas para el corrupto que lava su propio dinero. Exacto. Nos olvidamos del broker. El broker ha entrado claramente en la concepción de la ley recién en noviembre del año pasado. Claro. Y está entrando con forceps en la jurisprudencia de la Corte Suprema hace más o menos 2 años. Sí. Cuando la Suprema ha empezado, la sala transitoria. Ahora acaban de sacar otra jurisprudencia también sobre la prueba, etcétera, sobre el lavado de activos, ¿no? El debate ahora es ese, ¿no? ¿Cómo nos enfocamos en el corredor que no quiere, no tiene, ni le interesa tener información sobre el llamado hasta ahora todavía delito fuente? Claro. ¿De acuerdo? Entonces, son reglas que están en movimiento y eso hace muy difícil organizar las discusiones. De hecho, por eso, todos tenemos la impresión que el caso de Toledo es más claro que el caso de la campaña del 2011. Así es. Pues en el caso de Toledo recibe un soborno y lo lava él mismo con sus testaferros. Con sus testaferros, pero en el caso de la campaña del 2011 hay pérdida total del dominio. Odebrecht, OAS, y quien sea, puede ser el banco de crédito, quien le dé la gana, le regala plata al que va en campaña y no quiere saber qué hace con ella. Exacto. Punto. Eso no es lavado. Porque si eso es lavado, se van todos presos. Se van todos presos y a mí no me preocupa que se vayan todos presos. No, a mí tampoco, pero para la próxima campaña lo aclaramos un poquito en el Código Penal, ¿no? Yo creo, la Suprema va a tener, yo sigo creyendo que así como acaba de salir esta ejecutoria sobre la prueba del delito precedente, la Suprema va a tener que seguir escribiendo mucho más en este tiempo. Pero el debate es importante, porque a veces César, ahí no hay lavado. Es que a veces nos parece que el debate está cerrado y no lo está. Resumamos los términos del debate. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Wilfredo Pedraza? Siempre voy a decirlo, extraordinario, wow. Claro. Clarísimo. ¿Qué dice él? Lo que él dice es, a finales del 2010, la señora Heredia no tenía cómo saber que la división de operaciones estructuradas existía. Esa es su teoría de referencia. Tampoco nosotros, ni Alan García, ni nadie Correcto. Más. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Claro, primero nos queda claro que el autolavado es un delito y eso es indiscutible. Segundo, nos queda claro que la empresa 100% delincuencial lava fondos. Así es. ¿De acuerdo? Incluso lo lava cuando los invierte. Así es. Luego esas cosas están fuera de discusión. El problema con Odebrecht es que, de efecto, es una empresa a medio tiempo. Exactamente. Un negocio formal que tiene una división que lava activos, la división de operaciones estructuradas. Exactamente. Entonces el problema es cómo conceptualizamos la inversión en política con fondos ilegales. Claro, no hay manera de pretender que Nadine o Humala, o Ollanta Humala o Nadine Heredia supieran a finales del 2010 que Odebrecht había creado una industria de lavado. La cuestión es si aceptamos o no, y yo admito que eso es discutible, la regla del no
me importa de dónde venían. Por los elementos completos... Por eso, y a mí sí me importan, pero lo que pasa es que la ley no lo dice. Por eso, los elementos completos no son solo recibir dinero en una campaña y ocultarlo. La regla con la que estamos discutiendo supone que el dinero se reciba en condiciones de clandestinidad. Siempre es así, además. Y que por desgracia, el que los done, el que los entrega, tenga una operación de lavado que no te importa controlar. Así es. Porque puede ser narcotráfico, exacto, puede ser lo que sea. minería ilegal del oro, Sí, lo que fuera. sí. Y en el Perú, lamentablemente, la ley de partidos políticos no penaliza, ni el Código Penal penaliza esa conducta. Yo creo que sí. Pero, ¿A por ejemplo, dónde? ¿En qué artículo? Pero ahora que lo acaba de mencionar, un ingeniero que está trabajando en esos temas me contaba ayer que Madre de Dios genera el 30% del oro clandestino que circula en el mundo. En el mundo, claro, Es lógico. es una barbaridad. Pero regresando. Entonces, son 3 elementos y no solo uno. No solo que lo reciban y lo escondan, sino que resulte que ese dinero esté contaminado. Claro. ¿De acuerdo? Ahora, la regla de él, no me importa de dónde vienen, es de mis preferencias personales. Yo sí creo que las personas estamos prohibidas, y tenemos que entendernos prohibidas, de recibir en condiciones clandestinas $3 millones sin preguntar de dónde vienen. Estamos de acuerdo, pero lamentablemente la ley peruana no dice eso. Y yo creo que sí lo dice. El problema es si lo entendemos claramente, porque el gran desafío de esto es que las reglas peruanas sobre lavado de activos todavía son muy complejas y necesitamos, creo, una decisión clara de la Corte Suprema que fije los términos para interpretarlas. Entonces no puedes aplicar una ley que no existe, pues. Lo que ocurre es que la ley existe, lo que hay que resolver es la confusión. Bueno, nos tenemos que despedir, me muero de pena. ¿A favor o en contra de la prisión preventiva de los Humala Heredia? A favor de que los acusen lo más rápido que sea posible. Esa No es hay mi manera, no hay acusación. y esa es mi manera de escaparme a tu pregunta. Nos vamos. Feliz día a todos los dominicos del Perú y del mundo. Hoy es el día de Santo Domingo. A todas las dominicas que nos escuchan, a las contemplativas y a las no contemplativas. Una cantidad de religiosas dominicas en el Perú impresionante. Hay que hacen su trabajo silencioso. Silencioso, así como el testigo o el colaborador eficaz, igualito. De verdad, son colaboradoras eficaces ellas. Pues son 800 en el Perú y 300 más de vida contemplativa en el Perú. Más de 1100 religiosas dominicas hoy día están de fiesta, y por supuesto los frailes dominicos que nos acompañan acá en el convento y en todo el Perú y en todas las misiones del Perú, y a los misioneros dominicos, y como dice el padre, a la familia dominica que somos todos. Nos vemos mañana. Nos Adiós. vamos, hay fiesta en la casa, cuídense, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.